Bien, vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el libro de los Hechos, en el capítulo número 23. El libro de los Hechos, capítulo 23, del versículo 6 en adelante. Para que usted la busque, ¿cierto? Con toda calma. Imagino que tiene la palabra del Señor, usted por ahí, para poder leerla. Así que búsquela. El libro de los Hechos, capítulo 23, del verso 6 en adelante. Si la han encontrado, entonces le damos lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si es un espíritu que le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen los soldados y le arrestasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Y a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Bien, hasta ahí, ¿cierto?, la palabra del Señor. Que Dios nos llene de su gracia en esta hora, ¿cierto?, para poder recibir el consejo del Señor. Pablo venía desde el capítulo 21, pensando, ¿cierto? El Señor le había hablado que tenía que ir a Jerusalén, terminando su tercer viaje misionero. Pablo decide, ¿cierto?, obedecer esta voz y ir a Jerusalén a testificar, porque él sentía también, ¿cierto?, una compasión por su familia, por lo que le estaban siguiendo. Imagínese usted, ¿cierto?, que el Señor lo llamara y le dijera: bueno, te tienes que ir a África a predicar, ¿cierto? Y uno dice amén, con el amor que uno siente por el Señor: me voy a África a predicar. Pero en algún momento, estando allá lejos, ¿a quién no le baja el amor por predicarle y enseñarle, ¿cierto?, estas cosas que nos han bendecido tanto a nuestra familia, a nuestros amigos? Como no decirle, ¿cierto?, a nuestros vecinos que conocemos de años, decirle que Dios es bueno, que Dios es amor, que Dios restaura, que Dios salva, que Dios bendice. ¿Cómo no decirle a nuestros seres cercanos, ¿cierto?, cuán grande es el amor del Señor, cuán grande es el amor que Dios tiene para con sus hijos, para aquellos que le aceptan, para aquellos que le reciben? Y esta necesidad tenía el apóstol, ¿cierto? Por lo tanto, él se va a Jerusalén, y cuando decide ir, dice el capítulo 21 que vinieron varios profetas y le dijeron: no vayas a Jerusalén, porque cuando vayas allá te van a atar de manos, te van a atar de pie. Y Pablo dice: si es necesario dar mi vida por Cristo, la daré. Una respuesta que le da a un profeta. Si es necesario dar mi vida, la daré. Si es necesario, ¿cierto?, que me aten, que me golpeen, lo haré. Y si es necesario aún más, dijo, que dé mi vida, estoy dispuesto por la causa del Señor. Y viene el capítulo número 22, ¿cierto?, donde él llega a Jerusalén, y cuando está en Jerusalén va a la sinagoga, ¿cierto? Se presenta, dice un versículo ante Jacobo, ¿cierto?, Santiago, que estaba ahí liderando la iglesia en Jerusalén, y van a la sinagoga a predicar la palabra del Señor. Y les predicando, llegan algunos, ¿cierto? Dice que lo conocieron, que está testificando en otras partes lo que vimos al terminar, ¿cierto?, el libro de los Gálatas, donde decía de la gracia del Señor, que ya no era necesario hacer sacrificio, que ya no era necesario circuncidarse, que ya no era necesario de cumplir tantos ritos, porque Dios lo hizo todo. Jesucristo
¿cierto? Pagó el precio por usted y por mí, y por lo tanto ya usted y yo no necesitamos hacer nada, porque Dios lo hizo todo. Entonces estos judíos dijeron, este Pablo es el mismo que está diciendo allá que ya no es necesario ser judío, que ya no es necesario, ¿cierto? La tradición desecha lo que dijo Moisés. Pero si nosotros vamos a la escritura, ¿cierto? En el libro, del mismo libro de los Hechos, en el capítulo 15, dice que se zanja esta discusión diciendo que no le van a poner ninguna cosa extra al que no es judío, ¿cierto? Aquel es circunciso, aquel que es gentil. No necesita simplemente más que creer en el Señor y abstenerse, ¿cierto? De algunas cosas pequeñas, como no comer sangre, dice alguno por ahí, o también dice que no tener relaciones, ¿cierto? Fuera del matrimonio. Eso es que se consagren en esas cosas, que eso es lo importante, pero el resto simplemente tener al Señor en nuestro corazón, tener al Señor en nuestra vida, amar al Señor con todo nuestro corazón, eso es lo que nos motiva. Entonces Pablo, ¿cierto? Le dice, sí, pero yo he dicho estas cosas porque así hemos zanjado, pero, ¿cierto? No quisieron hacerle, por lo tanto dice que se armó un alboroto y se lo llevaron preso, y ahí querían matarle. Hasta que llega, ¿cierto?, el tribuno, ¿cierto?, quien el juez de ahí, la persona romana que tiene la jurisdicción de Jerusalén para tomar las decisiones. Y él dice, yo primero me quiero defender con alguna cosa, dice el capítulo número 22, yo soy romano, desde nacimiento, soy de Tarso, de Cesarea, dijo, yo soy un ciudadano romano, por lo tanto me tienen que tratar como un ciudadano romano, eso quiere decir que me tienen que hacer un juicio. Y en el juicio, Pablo empieza a contar su testimonio y cuenta con lujo y detalle en el capítulo 92 cómo Dios lo llamó cuando él iba camino, ¿cierto?, a Damasco, y se le aparece el Señor y cambia el rumbo totalmente de este hombre. Y él dice, y Dios tuvo misericordia de mí y me llamó en aquel lugar y me dio una orden de ir a los gentiles a predicar la palabra. Bendito sea el Señor. Y empieza a contarle, Pablo, lo que había hecho Dios con él, cómo había cambiado su vida. Lo mismo que muchas veces decimos nosotros, ¿cierto? Nuestros amigos, lo decimos en la calle, lo decimos a nuestros jefes, lo decimos en nuestro trabajo, aquí no nos preguntan cómo Dios ha cambiado nuestra vida. Qué bueno ha sido el Señor. Vino en el momento exacto a recogernos cuando nadie daba a nada por nosotros, cuando éramos el desperdicio de la sociedad. Dios vino a sacarnos. Dios nos trajo a esta salvación maravillosa. No tuvimos que hacer nada, sino que Él hizo todo. Él nos llamó, Él nos fue a buscar, Él nos recogió, Él nos limpió, ¿cierto? Él hizo todas estas cosas por nosotros. Nos puso anillos, ¿cierto? Y hay tantas parábolas maravillosas que dicen lo que Dios ha hecho con el hombre. Y usted y yo tenemos un testimonio en nuestra vida de cómo Dios nos recogió, ¿cierto? Es innegable. Y cuando se nos pone difícil la cosa, decimos, mire, ¿sabes qué? Yo no sé lo que tú crees, yo no sé lo que tú estás pensando, pero Dios puede hacer milagros, ¿cierto? Y como lo contaba la hermana Elizabeth, Dios hace milagros hoy día. En cuarentena Dios está haciendo milagros, en cuarentena Dios está haciendo prodigios. Cuando alguien nos viene a decir algo, mire, yo no sé lo que tú dices, pero yo te puedo decir una cosa, yo estaba ya desechado, Dios me trajo hasta aquí. Yo estaba necesitado, yo estaba enfermo. Yo vi en un momento, si usted me dice a mí, yo vi morir a mi familia en un viaje. Y Dios lo sacó de ahí. Y cada uno, usted y yo, tenemos un testimonio poderoso por el cual afirmamos, ¿cierto?, nuestras caminadas, nuestra fe, y por eso estamos, como Pablo que dice, no importa lo que vendrá, yo no sé si me pasará algo más adelante, yo no sé si lo tendré que sufrir, o tener que pasar más penuria de la que he pasado hasta el momento, pero yo una cosa estoy seguro, que estoy dispuesto a dar mi vida por el Señor. Bendito sea el Señor, porque Él ha sido bueno con nosotros, porque Él nos ha bendecido de una forma increíble, ¿cierto? Cuando hemos necesitado el socorro de Dios, Él ha estado ahí. Bendito sea el Señor. Y llegamos a esta parte de la palabra del capítulo 23 donde él está ahí y le dice el tribuno, cuéntame entonces por qué te acusan. Y él dice, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Yo me imagino la preocupación que tenía Pablo. Él venía por una buena causa, no sé si a usted le ha pasado, y a mí muchas veces me ha pasado cuando vengo por una buena causa, cuando tengo algo del Señor, digo, oye, esto es bueno.
Uno cree que la va a tener limpiecita, no va a haber ningún problema. Hoy tengo una idea buena, se la voy a contar a todos para que la hagamos, y en vez de encontrar apoyo, encontramos complicaciones. Mire el deseo de Pablo, ir hasta su casa a predicar la palabra del Señor, a sus hermanos judíos, a su familia, a aquellos que estaban con él, a aquellos que le habían enseñado, a aquellos soldados romanos, ¿cierto?, por los cuales él perseguía, decirle, ya no persiga más. Hemos encontrado esta bendición, ¿cierto?, del Hijo de Dios, del Señor. Un día salió a mi encuentro, él dice ahí, yo iba a matar a cristianos y el Señor salió a mi encuentro, él vino. Bendito sea el Señor. Imagínense cómo se sentía. Yo me imagino en este instante, ¿cierto?, Pablo encarcelado, a punto de morir, lo habían golpeado, lo habían escupido, hasta el mismo procurador tenía, ¿cierto?, esa sensación que lo iban a despedazar en cualquier momento. Y él decide guardarlo, ¿cierto? Dice el versículo de ahí, habiendo grande disensión, grande pelea, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Y estando ahí Pablo con tremendos problemas, estando ahí, me imagino, desesperado y diciéndose y preguntándose muchas cosas, Señor, tú dijiste que yo fuera a Jerusalén. Tú me mostraste que yo fuera a predicar la palabra del Señor. Yo no estoy haciendo otra cosa más que hacer el bien, lo que tú me estás diciendo, y me va mal. Me imagino, ¿cierto? No lo dice la Biblia, pero ¿qué podemos imaginar y pensar usted y pensar yo de todo lo que estaba viviendo y pasando Pablo? ¿Cuántas preguntas estaba ahí? ¿Cuántas cosas que él no entendía? Yo me imagino, mi hermano Roberto, el jueves pasado, yo iba a predicar la palabra, yo tenía un buen deseo de anunciar, de predicar al Señor, y me pasó un accidente. Es como decir, ¿de qué sirve entonces? ¿Qué está pasando? Esa misma pregunta quizás hacía Robertito, quizás hacía la familia ahí, ¿cierto? Martínez Jara, se la hacía también Pablo. Recuerda que era un hombre igual que usted y yo. ¿Qué está pasando? Yo vine a hacer la obra del Señor y encuentro problemas. ¿Cuán desanimado tenía que estar Pablo en ese entonces para que el mismo Dios bajara a él? ¿Cierto? Dice el versículo número 11, y a la noche siguiente se le presentó el Señor. Se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo. Yo me imagino los tremendos problemas que cosas pasaban por su cabeza, por su mente. Yo no sé si a usted le ha pasado, para mí, todas estas veces me ha pasado decir, Señor, yo no entiendo lo que estoy haciendo, no entiendo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué vivir una pandemia en pleno siglo XXI con tanta tecnología? Han pasado todos estos meses encerrados y la gente llega y sale a la calle y se vuelve a enfermar. ¿Cómo es posible que la iglesia esté encerrada, que ya no podamos predicar y que si alguien esté predicando en la calle, todo el resto le digan que es loco, que está haciendo en la calle, por qué está predicando si tiene que estar en su casa? Y uno dice, bueno, ¿cómo es la cosa? ¿Dónde está Dios? ¿Qué está pasando por la mente del Señor que no estamos entendiendo, no estamos sincronizados, ¿cierto? No estoy entendiendo lo que Él está haciendo. Y eso es bueno porque los pensamientos de Dios son mucho más grandes que los míos. Soy yo el que no entiendo. Él la tiene clarita. Dios está perfecto, Dios está en control de la situación. ¿Se le habrá pasado que lo golpearon? ¿Se le habrá pasado que le había mandado predicar? ¿Se le habrá pasado? ¿El Señor se le habrá olvidado y dejó a Pablo solo? No, ¿cierto? Pablo recibe la primera, imagínense, el primer respaldo de Dios se le presenta a él. Dígame si no estar en esos momentos tristes de nuestra vida y sentir que el Señor está con nosotros no es maravilloso, sin que diga ni una palabra, simplemente sentir la presencia del Señor ya es maravilloso. Diga algo, no diga algo, no importa mucho. En ese momento que viene el Señor a nuestra vida y entra y penetra en lo más profundo de nuestro ser, no es necesario que diga una palabra. Ya nos sentimos fortalecidos, ya nos sentimos distintos. Ya nos sentimos que Dios vino por último y estuvo aquí conmigo, ¿cierto? Se fijó en este humilde hombre, humilde mujer y vino hasta este lugar y tocó nuestros corazones. Eso es maravilloso, aunque no diga ni una palabra. Yo me imagino cómo tenía que haber estado Pablo para que el Señor llegara hasta la cárcel y le dijera, Señor, ten ánimo. Lo primero que hace el Señor, ¿cierto?
lo visita con su presencia. Mire qué maravilloso ser visitado por el Señor. Yo no sé si a usted le gustaría, le encantaría que en esta noche el Señor se presentara a la intimidad de su hogar y tocara su vida y tocara su corazón, ¿cierto? Y no decir ten paz, ten tranquilidad, ten ánimo, esto va a pasar, la dificultad que estás pasando, los momentos que estás viviendo van a pasar. Qué maravilloso sería sentir al Señor en nuestros corazones. Sentir la presencia del Señor, aunque no diga nada, Señor, ven y tócanos en esta noche. Qué maravilloso sería poder estar en la presencia del Señor, aunque sea un minuto. Si hay una de las cosas que yo echo de menos, sentir al Señor. Wow, que sentía maravilloso cuando en los domingos sentíamos al Señor y el Señor se manifestaba. Y aunque no hiciéramos ni una cosa, Él estaba ahí, estaba presente, estaba siendo inmanente con nosotros, estaba ahí en medio nuestro. Hoy día podemos cantar, podemos orar, podemos leer la palabra, podemos hacer todo, pero escucha que echamos de menos sentir la presencia del Señor, cantar con gozo, cantar hasta que nos poníamos feos, ¿cierto? Que alguien nos miraba, nos grababa, después nos veíamos y era raro. Pero qué hermoso sentir la presencia del Señor. Y esto es lo que sintió Pablo. Lo primero que hace el Señor en este momento de dificultad, si usted está pasando en este momento, es sentir la presencia del Señor. Busque la presencia del Señor. Lo segundo que le hace, ¿cierto?, el Señor es que le habla, le dice, ten ánimo, Pablo, ten ánimo. Ten ánimo, hermana, ten ánimo, iglesia, ten ánimo, familia, hijos, tengan ánimo que esto va a pasar, que Dios no va a dejar esto para siempre, Dios de alguna forma va a restituir, ¿cierto?, este país, este mundo, nuestras vidas, nuestra familia, nuestra iglesia. En algún minuto Dios va a hacer algo que va a cambiar nuestra situación. Aunque estemos en pandemia toda la vida, Dios va a hacer algo que va a cambiar nuestra vida, que Dios va a cambiar nuestra situación, que Dios va a cambiar lo que estamos viviendo. En algún minuto Dios va a hacer algo maravilloso. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, tenga ánimo. Tenga ánimo. Mire, el Señor le dice a Pablo, ten ánimo, Pablo, pues has testificado de mí en Jerusalén, ya has contado tu testimonio, has dicho como yo hice contigo, has dicho lo que bueno que ha sido, Señor, has dicho, ¿cierto? Y has contado a toda la gente el milagro, ¿cierto?, que Dios has tenido que vivir. Recuerda que fue maravilloso y glorioso. Pablo queda, ¿cierto?, ciego, viene otro hombre, pone las manos sobre él y ese que cae como escama de sus ojos y vuelve a recobrar la vista. Dígame si no es maravilloso el potentoso milagro que hizo Dios en Pablo. Le cambió su corazón de carne, de piedra, uno de carne, cambió un giro en 180 grados, iba a perseguir a los cristianos, ¿cierto? Y ahora va a predicar la palabra. ¿Dónde? No le importa, ese donde lo llame el Señor, le va a ir a predicar la palabra. ¿Cómo? No sabe. Pero él sabe que una sola cosa que tiene que decir, ir, cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Le dice, así es necesario, como ya predicaste aquí en Jerusalén, ¿cierto?, bajo situaciones difíciles, bajo situaciones complicadas que estaba viviendo hoy, había predicado la palabra, ahora es necesario. Así que ten ánimo, iglesia, porque es necesario que sigamos predicando la palabra del Señor. Tengamos ánimo, hermanos, hermanas, porque es necesario que sigamos predicando la palabra del Señor. Le dice, es necesario que testifiques también, como lo has hecho ahora, lo hagas en Roma. ¿Cierto? Y esto es maravilloso para nosotros. Y esto es lo importante, lo medular del mensaje de hoy día. Es necesario, hermano, es necesario, hermana, que sigamos anunciando la palabra del Señor, que tengamos ánimo para seguir predicando al Señor. Como podemos decir, bueno, ya no se predica en la calle, no va a llegar nadie más. Eso usted ni yo lo sabemos. Solo lo sabe el Señor. Nadie más que Dios puede saber de la forma que usted hable, que usted predique, cómo alguien puede llegar a la iglesia, cómo puede alguien congregarse con nosotros. Y extrañamente, en pandemia, hay gente que se ha congregado que no se congregaba antes. Y uno podría decir, no, los hermanos se están yendo, ya se están acostumbrando, y resulta que el Señor está trayendo más gente y trae más gente, porque eso es lo que hace el Señor. No lo hace usted, no lo hago yo, lo hace Cristo. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, es necesario que sigamos predicando la palabra del Señor. ¿Cómo? No lo sé. Hoy día hay muchas cosas que están inconclusas. A lo mejor a usted el Señor le va a revelar.
A lo mejor a usted el Señor le va a decir cuál es la forma que día vamos a usar para predicar. Hoy día estamos usando esta plataforma, quizás mañana tendremos que usar otra. Quizás, cierto, nuestros jóvenes tendrán que usar otras aplicaciones para poder seguir predicando la palabra del Señor. Mire, y estas son las cosas que recibe Pablo ahí encarcelado en medio del problema. Recibe consuelo, ¿cierto? Primero, con la presencia del Señor. Segundo, con su palabra. Le dice, ten ánimo, Pablo, porque es necesario que sigas predicando la palabra del Señor. Que Dios nos ayude. ¿Cierto? Mire lo maravilloso que le dice, más encima le confirma los planes, porque hace mucho tiempo antes, ¿cierto? Cuando lo ungieron ahí en Damasco, le dijo, ahora es necesario, ¿cierto? Que tú predicas la palabra y sepas, ¿cierto? Lo que significa ser un evangelista, lo que significa ser un predicador, ¿cierto? Sufrirás, le dijo hace mucho tiempo, sufrirás tú el castigo de lo que significa ser un hijo del Señor. Y él no puso excusa, él fue a predicar la palabra del Señor. Y aquí, ¿cierto? Después de muchos años después, el Señor le vuelve a confirmar sus planes, ¿cierto? Le dice, es necesario que prediques en Roma, que le prediques a los gentiles. Es necesario, quizá usted, hermano, hermana que está allá, joven que estás ahí, a lo mejor tú muchas veces te han dicho, mira, tus planes del Señor son estos para ti. Los planes del Señor son estos para ti. Tú sirve al Señor porque Dios va a hacer esto contigo. Y en plena pandemia uno dice, yo creo que al Señor se le olvidó. Yo creo que el Señor ya no está haciendo lo mismo. Yo creo que el Señor está preocupado de otras cosas. La iglesia debe estar preocupada de otras cosas. Y Dios le afirma los planes que tenía para él, ¿cierto? Porque dice Jeremías, porque yo sé los planes que tengo para contigo. Bendito sea el Señor. Qué hermoso sea el Señor, qué hermoso es recibir el consejo del Señor, recibir la palabra del Señor, entendiendo de que hay una promesa, de que Dios no se ha olvidado de usted, que no se ha olvidado de mí, que no se ha olvidado de nosotros, que no se ha olvidado de la iglesia Las Condes, que no se ha olvidado de lo que hemos hecho, de las cosas que le hemos pedido, ¿cierto? De estar respondiendo ahí con el terreno y quizás cuántas cosas más ha ido respondiendo y va a seguir respondiendo, porque al Señor no se le está olvidando nada. No se le ha dejado pasar nada, sino que Él a su tiempo va a ir respondiendo su petición, mi petición y la de nosotros todos juntos como iglesia. Hermano, pero en este tiempo tenga ánimo. En este tiempo sirva al Señor. En este tiempo confíe en Dios. En estos tiempos que se ve difícil, quizás va a pasar la pandemia luego, quizás, pero dicen que los efectos de la pandemia deberían durar un año y medio. Y quizás económicamente 2 años para poder recuperarse. El futuro que viene es incierto, no es claro. Hay muchas cosas que van a estar en duda. Pero usted y yo tenemos que tener una cosa clara, tenemos que tener ánimo y seguir predicando la palabra del Señor, seguir creyendo en el Señor, seguir creyendo en sus promesas, seguir creyendo que va a hacer lo que Dios dijo que iba a hacer conmigo, lo que iba a hacer con ustedes, lo que iba a hacer con sus hijos, lo que iba a hacer con su familia, con su matrimonio. Esto no se ha acabado, el Evangelio no se ha acabado, Dios está aquí todavía. Dios está aquí todavía y aunque estemos separados en muchas partes distintas, Dios está con ustedes y está conmigo y está con nosotros. Bendito sea el Señor, y aunque estemos en la prueba más oscura como lo estaba en el Pablo, podemos sentir la presencia del Señor porque hay algo que Dios no ha retirado de su iglesia, que es su presencia, que es su Espíritu Santo. Muchas veces mi pastor lo ha dicho, hermano, pida usted. Y en esta hora por la palabra, hermano, yo también le digo, siga pidiendo el Espíritu Santo. Es el único que nos ayuda, que nos afirma, que nos entrega poder. En estos tiempos difíciles que nos alienta. El Señor dejó una cosa para la iglesia y este es el Espíritu Santo. Por lo tanto, usted y yo necesitamos cada día de su presencia. Necesitamos de cada día de tener el contacto con el Señor, de que el Espíritu Santo esté aquí adentro de nosotros, hermano, para que podamos seguir adelante, confiando en el Señor, teniendo la certeza de que Dios está cumpliendo, que Dios está a nuestro favor. Bendito sea el Señor, porque es necesario que testifiques. Hermano, hermana, tenga ánimo. Si hay un concepto con el cual usted se tiene que ir este día martes, tenga ánimo, tenga fe, tenga paciencia del que el Señor va a hacer algo, tenga ánimo, tenga valor, anímese ahí donde está. Y vuelva, ¿cierto?, a pedirle al Señor, al Espíritu Santo.
para que entre en su vida, para que nos ayude, ¿cierto?, a seguir adelante nuestro camino, a seguir adelante nuestro caminar, nuestro andar, para que sea Él guiándonos, nuestra familia, nuestras decisiones. Hoy día hay muchos que están tomando decisiones complicadas, que están ahí en sus hogares, de su familia, y pensando qué hacer, y toman decisiones. Esas decisiones necesitamos que sean guiadas por el Señor. Necesitamos usted y yo que esas decisiones que estemos tomando sean guiadas por el Señor, que Dios hable en nuestra vida y que Dios nos confirme, porque sabe que es súper fácil cometer errores y después echarle la culpa al Señor. Por lo tanto, usted y yo tenemos una responsabilidad, y para esa responsabilidad, como familia, como padres, como jefe de hogar, como jefa de hogar, usted necesita la dirección del Señor. Necesita que Dios le diga, que Dios la respalde, que sea guiado por su presencia. Bendito sea el Señor, y todas estas cosas nos podrán añadir a bien. Todo lo que vendrá, todo el futuro incierto para muchos, para nosotros tenemos un pie seguro, que es el Señor. Aunque el mundo tenga desconfianza, aunque los economistas tengan desconfianza, y aunque mucha desconfianza haya en el mundo, nosotros estamos seguros en el Señor, porque mi futuro y su futuro está escondido en la mano del Señor. El futuro de Pablo en este momento era incierto. Lo querían matar. De hecho, el versículo que sigue después dice que procuraron todos los judíos en matarle. Dice que hicieron una promesa de no comer ni beber hasta que hayan matado a Pablo. Bendito sea el Señor. Todo eso procuraron hacer, pero Dios lo libró. ¿Cierto? Pasó problemas, pasó dificultades, después naufragó, después pasaron muchas cosas, pero llegó a predicar a Roma. O sea, los planes del Señor se cumplieron a su tiempo, ¿cierto? Siguió pasando problemas, pero en un minuto de la vida de Pablo se cumplieron, ¿cierto?, las promesas del Señor, se cumplió la palabra del Señor, se cumplió lo que dijo el Señor. Por lo tanto, en esta noche, hermano, hermana, joven, tenga ánimo, tenga paciencia, ármese de fe, anímese, ¿cierto?, y siga predicando la palabra, y siga pidiendo al Señor que cumpla sus planes, sus propósitos en usted y en mí, y en la iglesia también, ¿cierto? Que se cumplan los propósitos de la iglesia Las Condes, que se confirme, ¿cierto?, lo que se está haciendo, que el Señor conceda las peticiones que tenemos como iglesia para que pronto podamos, si algún día se podamos juntarnos, podamos reunir nuestra casa propia. Qué maravilloso sería poder gozarnos ahí juntos todos, pero para eso, ¿cierto?, tenemos que seguir unidos, ¿cierto?, en la misma petición, sabiendo que el Señor obrará milagros. Así que yo agradezco al Señor. Para Él sea honra y gloria de hoy y para siempre. Lo invito a que incline su rostro, ¿cierto?, y nos postremos en oración. Dios del cielo, te agradecemos en esta hora, Señor, porque tú conoces, Señor, cada corazón, tú conoces cada situación. Señor, en este momento vivimos tan despreocupados el uno del otro, Señor. Estamos tan dispersos como iglesia, Señor. Nos cuesta unirnos, Señor, bendito. Padre, muchas veces no dimensionamos lo que está pasando, sufriendo algún hermano, alguna hermana, alguna familia. Señor, en esta hora te pedimos, Señor, que tenga fe. Pedimos que aumente su fe, que le animes ahí donde están. Si alguno está desanimado, si alguno tiene problemas, si hay alguno que está quejado de enfermedades, de preocupaciones, quizá hay alguno que haya por ahí, Señor, que esté viviendo una depresión. Señor bendito, le pedimos a ti, Señor, que tú tienes el poder de que tú le llegues a este lugar y le sanes, Señor. Si es tu voluntad, Señor, te pedimos que vaya a cada corazón, que en esta noche recorra cada familia, Señor, y le aliente ánimo, así como lo hiciste con el apóstol, Señor. Hazlo con nosotros, Señor. Hazlo conmigo, hazlo con mi familia, Señor. Hazlo con la iglesia, Señor. Necesitamos de su presencia, Señor. Si esta noche vienes por tu iglesia, Señor, Señor, acuérdate de nosotros, Padre bendito. Señor, te pedimos en su infinito amor, infinita misericordia, que llegues a este lugar necesitado, Señor. Señor, no sabemos lo que está pasando cada familia, pero tú sí lo sabes, Señor. Tú que eres perfecto, Señor. Tú sí lo sabes, Señor. A ti nada hay oculto, Señor. Bendito Dios, te pedimos en esta noche, Señor, que guardes a tu iglesia, Señor. Que guarde cada familia representada en esta noche. Señor, que bendigas a tus hijos, Padre bendito. Señor, que restaure, Señor, lo que haya que restaurar. Señor, siempre y cuando sea tu voluntad, Señor bendito. Señor, sana al enfermo. Sana al que está, Señor, con alguna dificultad en esta hora. Señor, inyéctale ánimo. Señor,
fe a aquel que lo necesita, Padre bendito, Señor, porque aún el tiempo es incierto aquí, Señor, por esta pandemia, pero aún creemos, Señor, y seguimos creyendo de que tú tienes el control, Señor, de que tú estás en control de todo. Y si algo, Señor, no va a pasar, Señor, es porque nos viniste a buscar, Padre bendito. Te suplicamos esta bondad y la pedimos todas en el nombre poderoso y glorioso de nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén.